bienvenidos a Médica la Revista. Hoy vamos a hablar sobre la obesidad y sus implicaciones en la salud. Para ello, contamos con la presencia del doctor Jan Izquierdo, Un gusto. especialista en cirugía digestiva y obesidad, que nos va a hablar de este importante tema. Doctor Izquierdo, un placer tenerlo aquí. Un gusto, de verdad. Gracias por la invitación y poder brindarle lo mejor a todos los televidentes, a todos los que nos visitan, para que ellos puedan estar enterados de este tema que es muy importante a la actualidad. Así es. Bien, empecemos en este caso primero sabiendo por qué la obesidad es una enfermedad. La obesidad es considerada una enfermedad porque altera todos nuestros órganos. Es un proceso proinflamatorio. Definitivamente tiene muchas alteraciones, sobre todo con aquellas comorbilidades que nosotros convivimos en el día a día, como diabetes, hipertensión, hígado graso, enfermedad metabólica como tal. Entonces debemos preocuparnos, sobre todo que salimos de una pandemia. La pandemia lamentablemente nos ha vuelto pacientes, o el ciudadano promedio se ha vuelto tendencia a ser obeso. Nosotros a veces no tomamos en cuenta la importancia que esto genera, pero en el transcurso del tiempo se van agregando muchas comorbilidades que nos quitan alrededor de 10 a 15 años de vida saludable. Es bastante interesante y también alertas a ello porque sabemos muy bien que la obesidad, al ser una enfermedad, como usted bien menciona, también puede generar otro tipo de enfermedades bastante peligrosas. Me gustaría saber y que nos indique qué tipo de alertas hay que estar preparados para enfermedades, por ejemplo, como el cáncer y la diabetes. Claro que sí. Como bien acabo de mencionar, es un estado proinflamatorio. Te comento esto. Cuando una persona tiende a subir de peso, está ya evolucionando en escala de obesidad, nuestros hábitos son abundantes carbohidratos. Uno sale del trabajo, va a comer comida rápida. En estos casos, cuando el paciente es saludable en los inicios, porque todos obviamente somos saludables en un determinado momento, nuestros órganos funcionan adecuadamente. Pero cuando hablamos de diabetes, tenemos que tener en cuenta que el páncreas, al igual que todo órgano, tiende a cansarse. Y va a llegar un determinado momento que nuestro páncreas, la producción de insulina, ya no va a ser adecuada, no va a ser correcta. Esta hormona va a ser deficiente o va a ser de alguna forma alterada. Y es ahí donde comienza el problema, porque ya comenzamos a manifestar sintomatología relacionada a la diabetes. Tenemos bastante sed, el paciente tiende a sufrir de hiperglicemia, de hipoglucemia, a veces incluso llega a una emergencia en la cual tiene que ser médicamente manejado como tal, porque si no, compromete la vida del paciente. Eso es tan cierto. Y además, sabiendo que los pacientes también pueden ser en todo tipo de casos, tanto para hombre, mujer, niño, nos gustaría saber ahora más enfocándonos en el tema de las mujeres embarazadas. Claro. Por supuesto. Ahora, en el caso de una mujer con obesidad que se encuentra en estado de parto, ¿de acuerdo? ¿Tiene algún tipo de desventaja? ¿Tiene algún tipo de complicación durante el embarazo? Cuando hablamos mujeres gestantes con obesidad o mujeres con obesidad gestando, hay que tener en cuenta esto. Número uno, que llegue a término del embarazo es todo un logro. Sí. ¿Por qué? Porque las pérdidas o los abortos espontáneos están en la orden del día en mujeres gestantes con obesidad. Cuando llega a término la paciente gestando, el bebé tiene que pasar un chequeo inmediato porque la diabetes gestacional está presente. Ahora, durante el parto puede presentarse estados hipertensivos que pueden generar una preeclampsia, una eclampsia, incluso la vida del paciente gestando y la del feto están comprometidas totalmente. Soy cirujano de emergencia, cirujano metabólico como tal, cirujano digestivo y laparoscópico avanzada. Entonces, tanto en las tres ramas en las cuales me desenvuelvo, todo procedimiento, y eso va para todos los televidentes, todos los que nos miran, todo procedimiento tiene un riesgo. Pero el riesgo se minoriza siempre y cuando nosotros los cirujanos cumplimos con un protocolo. Si estamos con un manejo de un equipo multidisciplinario, el anestesiólogo bariatra, el endoscopista bariatra, el nutricionista, si hay una evaluación previa, hay un protocolo que se debe cumplir como tal. Por ejemplo, si yo me retiro una uña, un procedimiento tan sencillo como retirarse una uña o cortarse la uña como tal, puede tener una complicación. A veces los pacientes no podrían creer, dicen, pero es una uña. Sí, pero esta uña, si no es mal manejada, puede ocurrir complicarse y de alguna forma comprometer su vida. Imaginemos en un procedimiento tan avanzado como una cirugía bariátrica. Entonces, todo procedimiento debe tener un protocolo, todo procedimiento debe ser rígido por todos los especialistas profesionales para disminuir el riesgo. Y si hay alguna complicación durante o después del procedimiento, el personal con el cual el paciente está trabajando debe estar capacitado para poder sobrellevar estas complicaciones. Ya que muchas veces se ve que después del procedimiento, si bien es cierto, el paciente lo toleró, pero se pueden ver sangrados post-cirugía, una fístula post-cirugía. Este tipo solamente como, por ejemplo, el profesional, el cirujano bariatra, tiene que estar totalmente capacitado para poder sobrellevar esto y sobre todo garantizar la vida del paciente.
La vida del paciente es muy importante y bueno, como usted lo menciona, da bastante tranquilidad saber ese tipo de detalles. Ahora, lo que nos gustaría saber también es cómo debería ser la nutrición para un paciente que sufre esta enfermedad. Cuando hablamos de una nutrición con un paciente que sufre de obesidad, yo siempre trabajo con un equipo multidisciplinario. Antes de poder iniciar un procedimiento bariátrico, un procedimiento metabólico, el paciente tiene que tener una preparación previa. Normalmente, si el paciente nunca ha intentado bajar de peso, es un paciente que recién está tomando esta importante decisión de vida, nosotros los especialistas le damos, al menos mi persona, 6 meses de manejo médico. En estos 6 meses no es que le damos una medicación, sino tiene un seguimiento psicológico, un seguimiento nutricional en la cual se tiene que garantizar que al menos lo intentó o lo está intentando. Si vemos un logro de este porcentaje del exceso de peso disminuido, continúa el paciente. O sea, quiere decir que no todos los pacientes obesos necesariamente sí o sí tienen que operarse. Primero hay que intentar. A veces, como cirujanos, es un cliché dentro del mundo quirúrgico. Es mejor aquel cirujano que decide no operar un paciente o define cuándo debe o no debe operarse un paciente. Si bien es cierto, en los medios, en las redes sociales dicen la cirugía bariátrica es lo mejor, sí, pero es lo mejor para aquellos pacientes con las cuales ya intentaron perder peso y obviamente no encontraron resultados. Pero si es un paciente de novo, hay que tener bastante cuidado con eso. Entonces, cuando ya se somete, el paciente se decide a hacer un procedimiento, pasa por el nutricionista, tiene una evaluación previa. Si no llega a perder peso, nosotros comenzamos con el seguimiento bariátrico. Cuando después de la cirugía, el paciente paulatinamente, por escala o eslabones, comienza un régimen nutricional. No es que no va a comer, no es que no pueda comer un pedacito de pollo o la comida favorita que ellos gustan. No, en el transcurso del tiempo ellos van a poder comer de todo, pero en menor cuantía, en menor volumen, siempre guiado por el profesional que le está tomando el caso del paciente. Básicamente eso. Justamente mencionando sobre lo que es una nutrición para no tener que abstenerse a los alimentos que usted menciona. Y muchas veces se logra a través de la nutrición una dieta balanceada. Me gustaría saber qué tan cierto es que esta enfermedad que es la obesidad puede llegar a ser hereditario para los hijos. Claro que sí. Tenemos que tener en cuenta que muchos de los pacientes que nosotros manejamos son pacientes que tienen como antecedente al papá o a la mamá que han tenido esta enfermedad. El factor hereditario está presente en todas las enfermedades. Cuanto más riesgo, cuanto más genes tienes de tener esta enfermedad, la vas a presentar. A veces nace el bebé en la casa, se supone que pasa por un chequeo prenatal, postnatal o un chequeo básicamente ya cuando nació. No manifiesta ninguna sintomatología de que va a ser el mismo régimen del papá o la mamá o el abuelo o la abuela, pero en el transcurso del tiempo ya se comienza a manifestar, comienzan a subir de peso y uno se da cuenta cuando cuando el niño ya tiene 10 años, 9 años, ya manifiesta un sobrepeso bastante marcado. Hay que tener cuidado, hay que hacer un control pediátrico bien permanente y seguido como tal, y si el cirujano pediatra o el paciente llega a las manos del cirujano pediatra porque el pediatra clínico lo ha determinado, el cirujano pediatra tiene que estar totalmente capacitado. Incluso nosotros manejamos pacientes con obesidad en adolescencia, más o menos alrededor de los 12 años ya estamos manejando. Bastante cierto lo que usted menciona. Bueno, doctor, con esta información que nos acaba de brindar es bastante importante y bastante clara nos ha quedado a nosotros. Nos gustaría saber a dónde lo podemos encontrar. Me pueden encontrar en la Avenida Brasil 2730, en el edificio Cuales, al frente del Hospital de la Policía. Me encuentran en el consultorio 1002. Para cualquier contacto les paso mi número, es el 946-562-084. Gustosamente lo va a atender mi asistente para poder guiar en esta etapa de un cambio en su vida. De verdad, muchas gracias. Perfecto, doctor, ha sido un placer poder tenerlo aquí. Servido. Hemos llegado al final del programa. Recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales de Médica La Revista o como también en nuestra página web www.medicalarevista.com. Bien, nos vemos en un próximo programa.